Buenos días alumnos, espero que se encuentren muy bien. Acá en este esquema animado vamos a ver un poco cómo funciona el carburador a diafragma, ¿sí? Cuáles son sus principales partes y además sus distintos circuitos. Vemos en la parte inferior que nos encontramos con la cuba, donde también se encuentra el flotante que tiene adosado el punzo A, quien va a ser el encargado de permitir el paso de nafta o de cerrar el mismo paso a través de, obviamente, el funcionamiento del flotador. Funciona lo mismo que la mochila del baño. Se llena, obtura, se baja el nivel, permite el paso, ¿sí? Vemos también en su cuerpo principal que se encuentra la aguja de inyección, ¿sí? Adosado a lo que conocemos como la cortina y todo operado en la parte superior por el diafragma. Todo el conjunto se mantiene cerrado a través de la tensión de un resorte que se encuentra en su interior, ¿sí? Vemos en este esquema también el accionar de lo que conocemos como la mariposa de gases, que es la encargada de permitir el ingreso de la corriente de aire a la garganta del carburador. Acá vemos también los principales circuitos de alimentación, ¿sí? El circuito de baja, el circuito principal que hace de sede a la aguja principal y además el tornillo de regulación de mezcla de baja, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver un poquito cómo es el funcionamiento de lo que vendría a ser este carburador a diafragma. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos la moto en marcha y se encuentra en ralentí, vemos acá en la gráfica lo que está interpretado con una especie de bolilla azul, sería el aire, ¿sí? El pistón, una vez que en su carrera de admisión desciende del punto muerto superior al punto muerto inferior, genera un vacío que produce un arrastre de ese aire que pasa a través del filtro de aire e ingresa por la garganta del carburador, ¿sí? Este aire, a través de una galería que está en contacto con el chicle de baja, ¿sí? Pone en funcionamiento lo que sería el circuito de baja, mezclando ese combustible que arrastra más el aire de ingreso y así formando la mezcla que posteriormente va a ir a parar a la cámara de combustión en la cabeza del cilindro. ¿Ok? Bueno, acá vemos que a medida que la mariposa de gases permite el paso del aire, pone en contacto lo que sería una galería de vacío que se encuentra en la parte superior del diafragma, ¿sí? Y a medida que se va generando el vacío en la parte superior, esto lo que hace es arrastrar el diafragma hacia arriba, lo que por consiguiente tira de la cortina y también obviamente va liberando de manera progresiva la aguja de su alojamiento. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de 3/4 a casi la apertura total del acelerador. En medida que más abramos la mariposa de gases, mayor paso de aire, por tanto se genera un mayor vacío, lo que retrae aún más el diafragma y de esta manera, ¿sí? La aguja principal va liberando casi en su totalidad el conducto de lo que sería el circuito principal. Bueno, acá tenemos que tener presente también que este tipo de carburadores, a diferencia de otro tipo, es comandado por el vacío que se genera en la parte superior del diafragma, ¿sí? Que tal vacío lo genera la apertura de la mariposa. A diferencia del que tiene el cable en la parte superior de la torre, que ese es de comando directo. Nosotros al accionar el acelerador en ese tipo de carburadores, directamente estamos levantando la cortina. Acá necesita sí o sí del paso del aire hacia la cámara de vacío en la parte superior. Acá podemos apreciar también a través de esta línea de puntos lo que sería el conducto del cebador y lo que sería el punto rojo, la aguja, ¿sí? Del cebador. Nosotros cuando tiramos del cebador lo que estamos haciendo es permitir un paso de combustible para enriquecer esa mezcla, ¿sí? Directamente hacia el cilindro. ¿Sí? Y al volver el cebador hacia su posición original, cortamos ese ingreso de excedente mezcla. Esto permite una ayuda a la puesta en marcha cuando el motor está frío o en los días de invierno que hay baja temperatura. Bien, por último tenemos lo que es el tornillo de regulación de la mezcla de baja, ¿sí? Es un tornillo siempre lleva un resorte y un pequeño O-ring, ¿sí? Lo que hacemos al enroscar es
cortar ese paso de nafta y hacemos una mezcla pobre. Si lo abrimos, enriquecemos esa mezcla, ¿sí? Dejando pasar más combustible. Obviamente eso lleva a una regulación exacta porque al ser el que mantiene el motor en sus revoluciones, este necesita de una regulación precisa, ¿sí? Normalmente lo que comúnmente se habla es entre 1,5 vueltas y 2 vueltas, pero la mejor manera es poner la moto en marcha y con la moto en marcha ir probando la mejor regulación que quede para el motor.